¿Qué tal? Buenas noches para todos. Dios les bendiga. Qué bueno que una tarde más como esta, un domingo atípico, podemos tener esta libertad de poder buscar de la presencia de nuestro Dios. Qué bueno ser honrado por Dios en estos tipos de privilegios donde el hombre busca continuamente satisfacer su necesidad en la vida. Para aquellos que entendemos que un día hemos nacido de nuevo, se nos da la gran oportunidad de poder satisfacer esos vacíos, esas insensateces e incertidumbres de la vida, donde por largos años y muchas veces décadas, y cuantos más, hasta en el lecho de muerte, es acompañada esa vida de tantos interrogantes de la vida, ¿qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Por qué es la vida? El desarrollo, el crecimiento. ¿Y qué virtud? ¿Qué virtud? Porque aquí en la palabra del Señor, los que hoy las ciencias y las metodologías de estudios intentan visualizar a través de la experimentación, nosotros, aquellos hijos de Dios que podemos tener la honra de poder buscar a través de su palabra, es ahí donde en su palabra encontramos al mismo Dios hablando en nuestros corazones. Y qué bueno que en esta noche podamos tomarnos este tiempo de oración, este tiempo de entrar a su presencia en gratitud, de tener esta gran posibilidad. Y qué bueno porque justamente hoy vamos a nombrar uno de los autores más sabios que la historia de la humanidad tiene, y se trata justamente del rey Salomón. En una de las enseñanzas de su palabra nos va a visualizar muchos de esos interrogantes de la vida. Y qué bueno que estés ahí presente, que te vayas a conectar. Quien te habla en esta noche, el pastor Alfredo Graciano, desde el Ministerio El Arte del Espíritu para las Naciones, un ministerio por el cual fue profético a lo internacional, y así nos consideramos porque sabemos que la palabra corre y corre para vida eterna, para bendición. Nuestras vidas están depositadas en Dios, estamos en el hueco de su mano, y hoy nos consideramos aquellos que decir: estoy agazapado en su presencia. Él me cuida, Él me exalta, Él nos honra, Él nos da libertad en su presencia. Y qué bueno porque el que habita al abrigo del Altísimo es de seguro que morará bajo la sombra de ese omnipotente Dios. Y seguramente ahí junto a tu familia, recibiendo cobertura celestial, tomados de la mano, diciendo: este tiempo nos apartamos para venir a su búsqueda, este es el tiempo de Dios para poder venir a esa presencia. Cualquiera que sea tu necesidad, escucha hoy la palabra de Dios. Esa palabra será un martillo en tu mente, en tu corazón. Golpeará tan duro que para aquello que es considerado un palo, esa corrección es la que realmente te brinda disciplina. Y qué mejor ser disciplinado por Dios. Yo prefiero ser más disciplinado y no desechado, porque muchas veces ante la corrección nuestras vidas se ponen rígidas, pero sin darnos cuenta perdemos de muchos privilegios por no aceptar la disciplina del Señor. Y cuanto más si en el galope de la vida fuiste uno de aquellos caprichosos que cuando se tenía que instruir en ciertas disciplinas de la vida siempre dabas un paso al costado, y quien te habla era uno de esos. Cobarde para enfrentar situaciones, ágil para poder deshacerme de las responsabilidades de la vida, hasta que un día él acomodó mis neuronas. Él me dijo: hasta acá llegas. Y muchas veces por abusar de la gracia, por pretender utilizar la vida que Él nos regaló en caprichos que nosotros consideramos buenos, pero dice la palabra: hay caminos que parecen buenos, pero su fin son caminos de muerte.
Ahora, yo fui uno de los que estuve a la sombra de los valles y de las muertes. Y simplemente por un capricho, simplemente por un corazón soberbio, el desvío de los pasos va paralelo a la bendición de Dios, pero inalcanzable muchas veces. Ahora, el capítulo 5 del libro de Eclesiastés, y si usted seguramente ya se ha acomodado allí en su casa, porque si aún no lo sabe, estamos en tiempos de pandemia, estamos transmitiendo en vivo desde la congregación, desde la iglesia, pero hay iglesias vivas, por el cual en nuestros hogares o donde te encuentres, estamos unidos en un mismo espíritu y en un mismo corazón. Hoy nos acompaña juntamente a mi esposa, el pastor Dante Doroxú, que está un amigo de la casa, acompañando en oración. Y qué bueno es sentirse acompañado. ¿No se imaginan cuando uno en estas circunstancias que se encuentra solo? Nunca estamos solos, pero aquellas personas que nos rodean, qué importante que es, cómo se elevan los ánimos, cómo se levanta uno al saber que hay propósitos por seguir. Capítulo 5 del libro de Eclesiastés. Si usted me puede acompañar, usted sabe que Eclesiastés habla de la lucha del hombre. Continuamente el hombre luchando, maniobrando en la vida por encontrar el significado y la satisfacción de la vida. En este significado y satisfacción es ahí donde la erramos, es ahí donde nos equivocamos, es ahí donde muchas veces, por ende la introducción que acabo de hacer, fui uno de los que fui perdido pero encontrado, fui desviado pero acercado nuevamente. Pero cuántos otros hoy divagan en la corriente de este mundo y mucho más galopa con un pensamiento indisciplinado para la voluntad de Dios. El tema básico de Eclesiastés es que la vida no tiene sentido aparte de una vida recta con Dios. Usted sabe que vanidad de vanidades, y seguramente habremos escuchado al predicador Salomón, el sabio rey Salomón de Israel. Y a menos que el hombre llegue a conocer al Creador, usted sabe que todo lo que la creación pueda estar intacta, palpable o latente en su vida misma, termina siendo insípida, termina siendo... Nunca va a encontrar esa paz y la satisfacción a menos que en esa creación, en esa constelación de vida que vos te manejes, no esté el Creador presente en ellas. ¿Y cuántas veces nosotros pretendemos manipular esas situaciones? Y siempre recaemos donde todo comienza y termina en Él. Si hoy el mundo nos viera, una vez más nos gritaría fanáticos, una vez más nos diría locos. Pero el apóstol Pablo dijo, bendita es esta locura que es la que nos hace entrar al reino de los cielos. Y yo soy uno de los convencidos, de los cuales la vida que era vacía, aún en la adolescencia, percibir, sentir el trago amargo de la depresión, del vacío, de la insatisfacción, de no encontrar resultados positivos, de sentir vacíos en cada circunstancia, en cada valor, porque es ahí donde los valores se mezclan. Una familia, a veces uno lucha mucho por construir una casa, pero si a esa casa no se le pone la esencia, el extracto más puro que es de la familia llamada hogar, esa casa va a ser volteada, esa casa puede estar dividida, esa casa puede estar fracturada. En los conceptos y los valores de la vida es ahí donde cuando tomamos las riendas nos equivocamos. Salomón en esta noche nos va a hablar algo sobre el temor y el ministerio hacia Dios. ¿Cuántas veces nos presentamos delante de Él haciendo cuántas promesas? ¿Cuántas veces en esas promesas
creemos que detrás de eso hay una credibilidad de nuestra vida que se trasluce en el tiempo, se hace superflua, se empieza a desvanecer. ¿Por qué? Por la simple razón de que nuestra memoria falla y nuestro compromiso se quiebra. Es ahí donde Salomón en este capítulo nos va a dar una gran enseñanza. Y si estás conmigo, por favor, dice así el capítulo 5 de Eclesiastés: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando Dios hace promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya las obras de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. ¡Qué palabra del Señor! ¡Qué instrucción! ¡Qué disciplina a la hora de querer aparentar una falsa modestia, una santidad mal utilizada! Porque en el transcurso de los tiempos, hasta todo ser humano, hasta la santidad la puede convertir en una leve rutina. Y cuando esa rutina se transforma en algo tan cotidiano de la vida, nos da igual tergiversar la intencionalidad de Dios con nuestras intencionalidades. ¿Y qué palabra? Porque en este juego de palabras, fíjense cómo empieza este capítulo, que tiene un título, y seguramente en tu Biblia de la Reina Valera de 1960 diga: la insensatez de hacer votos a la ligera. Y cuando el verso 1 habla diciendo: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen el mal. Ahora, cuando nosotros entendemos esto, ¿cuántas veces hemos venido a su presencia en desesperación? ¿Cuántas veces con un corazón impetuoso para poder desesperadamente solicitar ayuda? Otras en tristezas, otras en agonía, muy pocas en felicidad, contentándonos en su presencia en actitud de agradecimiento, en actitud de alabanza. Y justamente de esto se trata. Guarda cómo vienes a Dios. Y es una de las cosas que perdemos sencillamente. Es un hilo tan fino el perder el temor a Dios. ¿Cuántas veces yo, incluido en esto, cuando recibía esta palabra, en un autorreproche de oración: Señor, qué ingrato soy a tu presencia? ¿Cuántas veces he entrado a ti a la ligera? ¿Cuántas veces he intentado hasta manipular y torcer tu brazo por causa de una necesidad, por causa de querer alcanzar un deseo, un sueño? ¿Cuántas veces queremos hacerlo un trato, un voto con Dios, pensando que siempre vamos a terminar ganando? Qué ingrato que somos, porque siempre queremos ganar. Hay una palabra, hay una frase, una estrofa en una de las canciones más conocidas de un cantautor, que decía que él te lleva a jugar
y siempre te deja ganar, de Ricardo Montaner, La gloria de Dios. Y si usted la escucha detenidamente, Él quiere un trato mucho más real que el que usted quiere con Él. Y si en esta noche podemos desgajar estas palabras, fíjense con qué cuidado Salomón lo dice: cuando fueres a la casa, guarda tu pie. Es uno de los imperativos que él utiliza: guardar tu pie. Detente, espera, no entres a la ligera. Pero ¿qué hago hoy en tiempos de pandemia cuando no está la casa de Dios abierta? ¿Cómo es? No importa. Nosotros vamos mucho más allá. En la antigüedad, la presencia de Dios moraba en un solo templo dedicado, donde en Judá, allí en Jerusalén, estaba la presencia de Dios en el arca, en el lugar santo, el lugar santísimo. Y si usted luego del Pentateuco va a lo largo de la historia de Israel, en su antigüedad, la presencia moraba entre los hombres a través de un cofre, un arca, que de allí, dado las tablas de mosaica, podía dictaminar su ley y allí habitar entre los hombres. Y había requisitos para poder entrar con él. Ahora, no cualquiera podía entrar. Y si usted tiene un poco de Biblia, entenderá que no solamente los sacerdotes hasta estaban limitados, solamente había un sumo sacerdote que una sola vez al año tenía acceso a ese lugar santísimo para poder entender el temor de Jehová. Y qué bueno, porque hasta que nunca entiendas el temor de Jehová, nunca vas a dejar de pecar por deporte. Porque es esto una de las cosas que hacemos continuamente, es cometer errores, pecar, aprender de la frustración, aprender de los errores. Cuando Dios nos está enseñando que si nos disciplinamos más aún, si vamos en intimidad con Él, si entramos, no hagas las cosas a la ligera, guárdate, instrúyete, autorrepróchate si es necesario decir: tengo que esperar, mi lengua no puede ser tan ligera, porque es tiempo de oír y escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántas veces hemos querido entrar a la oración cantando, pidiendo, peticionando? ¿Cuántas veces has practicado la disciplina del silencio para escuchar su voz, para escuchar qué es lo que Él quiere y ya dejar a un costado qué es lo que vos querés, lo que yo quiero? Es ahí donde Dios nos dice muchas veces: no te des prisa con tu boca, dice el verso 2, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú estás acá en la tierra, y Él es el que realmente gobierna y hasta aún sabe la intención de tu corazón y de mi corazón. Y es por eso que, por saber justamente todo lo que Él sabe y es, estamos desnudos delante de su presencia. Es una de las causas que el sabio Salomón vio cuando asumió la monarquía, porque antes de heredarlo de su padre hubo otro rey como Saúl, que se ha equivocado y lo ha tenido que pagar con su vida, con la muerte, y ha quedado muy marcado en la historia de Israel los errores del monarca. Y si usted va a Primera de Samuel, en el capítulo 15, versículo 22, se va a dar cuenta una de las historias donde Dios envía a Saúl a hacer una destrucción total contra los amalecitas, y él, inducido por el pueblo, el populacho y la fama que lo acompañaba en su reinado, comete uno de los errores más críticos que aún el profeta Samuel lo determina, con una palabra que lo hace vivir una vida miserable el resto de su vida, porque lo peor que le pudo suceder al rey Saúl es haber reinado sin la unción del Señor. Eso es lo peor. Mire, a veces es preferible entregar la corona antes de vivir una vida así. Pero este hombre, por haberse equivocado, por tener su corazón lejos de Dios,
fue determinado, y cuando lo determinaron, nunca más fue el mismo. Y al no ser el mismo, la miseria lo acompañó hasta su muerte. En este capítulo 15 de Primera de Samuel, verso 22, se complace Jehová tanto en los holocaustos y las víctimas, como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Una de las palabras que nos detonó, es una de las palabras que nos detona en esta noche a la liturgia, a los formalismos, a las metodologías que utilizábamos por hacer culto a Dios. Hoy se nos ha desbaratado de nuestra conciencia y de nuestras manos. Hoy se nos ha quebrado justamente la formalidad con que veníamos a presentarnos de Dios. Y vaya, hablar de una pandemia que nos ha desbaratado en los órdenes naturales de decir cómo nos acercábamos a Dios. Y hoy de una forma inimpensada, hoy en una forma ni que jamás íbamos a pensar que comenzaríamos un siglo quebrado por una pandemia, entramos a su presencia aún equivocadamente entre nuestros hogares, pensando qué vamos a hacer, no tengo templo, no tengo el culto, no tengo hoy, ¿cómo hago? ¿Cómo lo puedo hacer? Y la gente empieza a vivir una de las etapas más críticas porque se le ha sacado del confort, de las plataformas de la comodidad. Entonces, de esta manera, parecería como que tenemos que reinventar, ser nosotros mismos autodidactas para poder presentarnos a Dios. Y es allí donde desde la antigüedad Dios estaba pidiendo al hombre ser un autodidacta para buscar de su presencia en intimidad. Y no tanto un protocolo por los cuales el embellecimiento acompañado de liturgias, acompañado de la pompa donde el ser humano quiere tomar el control y el dominio de la situación, pretendemos que el Espíritu en solamente minutos, o pedir como si fuese una vara mágica, desciende y le damos órdenes al Espíritu. Ahora, sana, haz, dilo. ¿Y cuántas veces esos formatos, esas peripecias que estaban en nuestras manos, hasta salíamos avergonzados? Donde la gente como testigo fiel veía dónde está la gloria. Y esto es una de las cosas que me hace recordar. En mis principios estábamos en un anexo de invitados. Y como no sabíamos tanto poder manejar la situación de los cultos, de los púlpitos, gritábamos gloria, gloria, gloria. Y me acuerdo a mi hijo, muy chiquito, recién aprendía a caminar y a hablar. Se paró en la puerta y delante de toda la gente, con las manitos chiquititas, me gritaba: ¿dónde está la gloria? Fue una de las cosas que me tuve que detener y me hizo caer en una realidad. ¿Le ha pasado de haber querido gritar tanto? ¿Querido practicar tanto algo y ve que no sucede? ¿Le ha pasado como me ha pasado en estos últimos tiempos pre-pandemia? Sobrenatural. Se hablaba tanto de lo sobrenatural, se hablaba tanto de lo profético, se hablaba tanto de vivir en esferas diferentes, corrientes totalmente distintas a las naturales. Pero después de que al culto lo elevábamos en bloques y le poníamos el reloj al Espíritu Santo, marchábamos hacia nuestras casas sin ver milagros, sin ver lo que las raíces de la palabra nos hablan, hablar en lenguas angelicales, que los niños profeticen, que los ancianos sueñen, que nosotros desde los púlpitos podamos ver a los paralíticos caminar. Y vaya que sí ocurrió, y no puedo ser tan ácido, pastor, pero ¿usted no creyó en lo que sucedió? Sí, pero creo en lo que mejor puede suceder si realmente hacemos como lo tenemos que hacer.
Soy uno de los que realmente está poniendo todo el crédito en el sentido de buscar. ¿Por qué? Porque por fe, cuando esto termine, realmente tiene que haber un cambio. Y el cambio no debe salir desde el mundo, debe salir desde la casa de Dios, desde los hijos de Dios. Porque así como uno desde Europa que me llamó para darme palabra de Dios, me dijo, el mundo está cambiando en un nivel circunstancial. Y sí, climatológicamente, atmosféricamente, y está cambiando en muchas de las causas, pero el único que no va a cambiar es el ser humano, porque así como a lo largo de los siglos lo hemos estado explotando y destruyendo a este mundo, de la misma manera cuando esta pandemia termine, el ser humano va a seguir tirando a los ríos contaminación, va a seguir maltratando la pesca, la caza, va a seguir destruyendo el planeta atmosféricamente, va a seguir. ¿Por qué? Porque la naturaleza del hombre no hay otro objetivo que destrucción. Pero el único que debe tener requisitos explícitos para poder tener cambio, ¿quiénes son? Nosotros, los hijos de Dios. Lo que hemos entendido. Lo que no hemos comprendido y muchas veces, como un susurro entre sus labios, allí en lo profundo de nuestros oídos, escuchar el plan, el secreto más profundo, la intimidad del corazón de Dios. Esto es lo que quiero para Rafael Castillo. Esto es lo que quiero para tu corazón. Esto es lo que quiero para tu vida. Porque de la mucha ocupación viene el sueño. Y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Y si escucha este versículo 3 del capítulo 5, hace 3000 años se lo utilizaba entre el populacho. La popularidad como un proverbio o un refrán de los hebreos en decir justamente esta palabra. Porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Y si lo quieres hacer una exégesis, si quieres cambiarlo, si quieres realmente entrar profundamente en qué significaba este dicho, tienes que ir conmigo allí al libro de Proverbios capítulo 15, verso 8. Dice que el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. ¿Y qué quiere decir en este refrán? Decían que aquellos que realmente estaban tan ocupados, terminaban haciendo una ilusión con un ideal. Y usted sabe que entre lo ideal y lo real hay un abismo. Y para alcanzar entre lo ideal y lo real hay un paso muy importante. Dice que la persona que está tan ocupada se proyecta tanto que termina siendo una ilusión vanidosa. Y por ende entra a esa ilusión, entra a ese ideal creyendo que entra con un pasaporte bien, pero en realidad para lo que para ti es bueno, para Dios es abominación. Por eso el necio, aun cuando calla la boca, el necio es considerado como un sabio. Qué repitente que es Salomón en decir estas palabras. No entres como hacen los necios. No ofrezcas sacrificios como ellos lo hacen, donde vienen con vanidades ilusorias, donde vienen con sueños, con ideales, con esperar algo que para que suceda primero tiene que pagarse un precio, porque el precio ya fue pagado, y fue pagado a precio de sangre, y fue pagado con el primogénito Hijo de Dios, la dependencia de aquellos que hoy fuimos adoptados para este tiempo como hijos de Dios. También Dios espera, y espera de una forma totalmente diferente a la que nosotros pretendemos pagar, pretendemos entrar. Por eso este refrán que es milenario, 3000 años tiene aproximadamente, este proverbio que se hacía en la vulgaridad, que se hacía en los pasillos más recónditos de las aldeas de Israel. Es ahí donde el verso 4 nos dice: cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él
no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Y sabes que una de las cosas que me detonó en visualizar cómo el ser humano, cómo como hombres, no nos importa absolutamente nada cuando queremos salvar nuestro pellejo. Y aún por salvarnos a nosotros, no nos damos cuenta cuántos podemos pisotear, a cuántos hundimos. Primeramente pasando factura, diciendo lo que hacemos, demostrando lo que hacemos. Y segundo, ante una acusación, cuando somos descubiertos, desnudos y fragantemente descubiertos, la culpabilidad está en este dedo índice señalando a otros, sin importar cuánto tengan que pagar el precio ellos para salvarnos a nosotros. Esto me ha sucedido a lo largo de las semanas, al encontrarme con el trato individual de personas. Y vaya, oh Dios, ¿por qué me pasa esto? Y justamente, para ponerme en la posición de víctima, Dios me tuvo que llevar a otra posición, hacerme ver cuántas veces yo fui el victimario, cuántas veces yo fui así. Por eso muchas veces queremos que el otro cambie y el otro no va a cambiar, porque el primero que tiene que cambiar soy yo, en muchas áreas, tanto el carácter, en la conciencia, en la formalidad. Por eso a veces hacemos que los cultos, las formas de cómo buscar a Dios, se hagan alegres, se hagan positivas. Y usted va a ver que a partir de la década del 20, como empezamos este año, empezamos escuchando tantas corrientes, donde todas son innovadoras. Tienes que acercarte por medio de la positividad, tienes que acercarte por medio de lo sobrenatural, tienes que acercarte por medio de la pompa, de la música, y todos los que cantan quieren demostrar que son innovadores y que ese es el camino y esa es la forma de cómo acercarte a Dios. Así es la vida también. Por eso yo quiero no enseñarte, sino hacerte ver, porque el que aprenderá vas a ser vos si realmente quieres. Y no como otros cuando te dicen, no, yo directamente lo dejo en costado. Hoy felicitábamos a una hermana que sin tener estudios previos, sin tener esos estudios previos, sin haber tenido escuela, facultades, se anotó en un instituto bíblico virtual. Y en toda la semana vivía mandando mensajes, no entiendo esto, no comprendo aquello, lo miro una, lo miro dos, lo miro, lo doy vuelta, me voy a meter de vuelta, y se le aconsejaba cómo hacerlo, y le decían, bueno, mirá, ya no vamos a llegar, y la insistencia logró que antes de que se completara el tiempo, esa persona ya entregó todo y está aprobada. Eso me traía el recuerdo de una hermana que tenemos en la congregación. Y empezaron tanto mi esposa como otras personas a felicitarla. Y en esas felicitaciones pudimos ver algo, que este camino no es para ligeros, tampoco es para los elocuentes, dice la Biblia, pero sí para los perseverantes. Hemos visto que en el transcurso, en este mismo instituto, otros dejaron, otros directamente dejaron todo. Porque no se puede, porque no alcanza el tiempo, porque quizás la capacidad. Pero Dios me hizo ver algo en esta mujer, en esta persona, que si hablamos de capacidades quizás no sobresaltaba. Si hablaba de tener una escuela previa, tampoco. Si hablamos de tiempo, vive trabajando y criando hijos. Ahora, pero se puso una meta y un propósito, y es llegar al objetivo. Y sabes que muchas veces llegar al objetivo no va a ser a nuestra manera. Llegar al objetivo va
bajo los parámetros que nos indican cómo llegar a ese objetivo. Y en este caso, como instituto bíblico, nos dicen cómo, cuándo, por qué y dónde. Ahora, para hacer culto, todo eso lo dejamos de lado. ¿Por qué? Porque lo hacemos cuando queremos, cuando se nos antoja, lo buscamos a Dios en la intimidad, en la necesidad. Nos aligeramos en hacerle promesas: si vos nos haces esto, Dios, nosotros haremos aquello. Hacemos un trueque. Al voto lo tomamos como un pagaré falso. Muchas veces le entregamos a Dios un cheque en blanco también, vacío y sin fondo, donde a lo largo del camino se acerca una vez más Dios a rendir cuentas, como lo hizo tanto Jesús en tantas parábolas que contó. Y vino el padre de familia, y vino el dueño de la viña a pagar. Y a unos le pagó, y a otros le dijo: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y a otros les ha dicho: siervo malo, insensato, ¿por qué no lo diste, aunque sea por interés? Has enterrado tu talento. Formalidades. Y mire que si hablamos de formalidades podríamos hacer vigilia contándolas. Pero hoy me interesa este capítulo 5 de Eclesiastés. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Usted sabe que a la larga aquellos que recibimos oportunidades, a la larga se nos puede desvanecer como el agua. A la larga, si uno no se abraza fuerte nuevamente del modelo, del requisito, de la disciplina de Dios, a la larga estaremos excluidos. A la larga seremos como Saúl. Reinaremos, sí, pero sin unción. ¿Seremos padres de familia? Sí, pero sin respeto. ¿Podremos estar liderando? Sí, pero sin que nadie te siga. ¿Podemos estar pastoreando? Sí, pero sin ovejas. Miren la diferencia que hay de poder hacerlo, sí, a nuestra forma, pero sin el apoyo de Dios. Y qué fuerte es esto, porque te estoy hablando a vos, líder, obrero, pastor, amigo, hermano, hermana querida. Si has asumido un compromiso, no tienes que venir a pasarle factura a nadie. Si has asumido un día un rol, un compromiso, en estos tiempos, pero si no hay culto, no se puede salir, tengo que andar con la boca tapada, el pelo tapado, la cara tapada. Señores, cuando uno realmente quiere servir más a Dios que a los hombres, hay recursos, momentos, hay justamente lo que tenemos que hacer para hacerlo. Lo puedes hacer intercediendo, orando, acompañando, colaborando. Si te has comprometido en tus diezmos, ¿qué pasó? Pero hay pandemia. ¿Qué pasó con tus ofrendas? ¿Qué pasó con aquellas siembras que vos venías a Dios por decir: tengo sentido de pertenencia en el hogar donde sirvo a Dios? ¿Qué pasó? ¿No fue aquello que tu boca terminó haciéndote pecar? No fue aquel compromiso que lo hiciste como voto, pero que hoy has hecho una grieta por las circunstancias. Sabes que sigues siendo líder, sigues siendo obrero. Pero hoy es un mundo digital, hoy lo tengo que hacer por plataformas virtuales. Y bueno, viejo, es lo que te toca hacer. ¿Qué pasa que no lo estás haciendo? ¿Qué pasa que no lo haces al modelo establecido de hoy? ¿Qué pasa? Que mientras que otros salimos a la calle, otros resguardados, están esperando solamente que pase la pandemia para salir a jugar nuevamente. Y el juego ha empezado el 28 de marzo del 2020. Estamos en el medio del juego. Y quiero hablarle para la iglesia el arte del Espíritu.
para que no se queden. Hay motivos, hay sentidos por continuar. Hay un instituto bíblico virtual, hay ofrendas y diezmos que cubrir, hay siembras y colaboración por establecer, hay ministerios, obreros, liderazgos por poder continuar y seguir adelante. Pero yo espero que termine la pandemia. Cuando termine la pandemia, señores, ¿saben qué les puede llegar a suceder? Siervo malo, negligente, has enterrado lo que tienes en tus manos. Vendrá el padre de familia y te rendirá cuenta, y por ende te dirá: ¿por qué has prometido algo que no cumples? Pero a la hora de cuando te enojas, vienes y traes tu factura. Esto es lo que yo hice el año pasado, miren. Esto es lo que yo hice, esto es lo que yo puse. Sí, pero ¿cuándo fue esto? Acá tiene fecha del año pasado. ¿Y hoy qué pasa? ¿Y este mes qué pasó? Señores, no hagamos trueque con Dios. No querramos hundir a los demás por sobresaltar nosotros. No querramos hacer algo a la ligera para que venga Dios al tiempo que tiene que venir y decirnos: mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Mira qué palabra en esta noche. Qué palabra de Dios. Qué palabra para que si estás al lado de alguien, utilices el recurso lingüístico de las señas. Dice que un gesto vale más que 1000 palabras. Y que en esta noche realmente esta palabra viva, eficaz, cortante como espada de 2 filos, venga, penetre, discierna el alma y nuestras intenciones y nos haga ver realmente cómo estamos en nuestra postura delante de Dios, como siervos, como siervas del Señor, como obreros, líderes, pastores, personas que un día por gracia se los ha abrazado. Pero enojados no quieres ni que te acerques. Qué bueno que en esta noche podamos entender esta calidad de palabra, que podamos realmente comprenderla en la profundidad. Y si usted se pone desde el verso 1 al verso 7, entenderá que el hombre en todas circunstancias ante la creación, si no está el Creador en medio de ella, no le va a servir para nada. Así como el Salmo decía: si Jehová no edifica la casa, será en vano aquellos edificadores. Si Jehová no vela, ¿para qué servirá el centinela? Es Él el que te resguarda, es Él el que te cubre, es Él el que te levanta, te restaura y aún te enseña cómo debes venir a su presencia. No pierdas ese temor, porque el principio de esta sabiduría es el temor a Jehová. Que Dios te bendiga en esta noche, que Dios te acompañe y te fortalezca el resto de esta semana, en una semana en victoria, para la gloria de su nombre. Amén.